Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. El tema es uno muy cercano a todos nosotros. Un tema complicado, sobre todo porque la geografía califica, ¿no? Y para muchos de nosotros que ya llevamos fuera de la isla tanto tiempo, pues se nos hace a veces un poco difícil entender la dinámica que está viviendo el pueblo cubano. Y tenemos a dos personas que la conocen muy bien y la siguen de una manera muy particular. Efectivamente, Roberto, yo creo que en países donde hay total normalidad hay cambios generacionales, ¿no? Y a veces es difícil a las previas generaciones entender a la gente que le sigue. Eso es normal, ¿no? Es parte de la condición humana. En el caso de Cuba, separados por la distancia, separados por el tiempo, no es difícil, así que siempre es bueno conversar y estar al tanto de la gente que ahora tiene la antorcha, la gente del futuro. Y tenemos dos invitados, son Mario Pentón, periodista independiente, y nuestro amigo Hayes, Hayes. Tú sabes que había un periodista famosísimo que se llamaba Agustín Hayes, pero escribía el nombre de forma distinta, A-L-E-S. Que fue uno de los primeros, yo creo que fue el primero que entrevistó a Fidel, el primer cubano que entrevistó a Fidel Castro en la Sierra Maestra, pero tú lo escribes de forma distinta. Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar de lleno en el tema, y el tema es que hay una crisis económica en Cuba. La pregunta es, ¿se puede el régimen salir de esa crisis económica? ¿Cómo puede salir? Y si no sale, ¿cuáles pueden ser las consecuencias tanto económicas como políticas de esa índole? Comienzo contigo, Miguel Alejandro, porque me parece que sería bueno ponerlo en contexto desde el punto de vista tuyo como economista, y después dejar que Mario pues, nos ayude a entenderlo desde el punto de vista político. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Mira, desde el punto de vista económico habría muchísimas cosas que decir, demasiadas, ¿no? Daría para un seminario, pero igual se puede sintetizar. Mira, desde el punto de vista de lo que es la ciencia económica, la política económica, existen, digamos, instrumentos convencionales, que es a lo que me voy a referir, y después, si quieres, podemos ver cosas más puntuales. Lo primero que hace un gobierno para resolver un problema de crisis siempre es la política monetaria o la política fiscal. En el caso de las políticas monetarias, y esto es algo muy sencillo de entender, son instrumentos, las monetarias y cambiarias, para jugar con variables que incidan sobre la tasa de cambio, o sea, bajar la tasa de cambio de la divisa, es decir, bajar el valor de la divisa, y con ello ayudar a los agentes económicos privados, en fin, que la economía florezca. Para eso intentan siempre ofrecer más ofertas, y esto es el detalle significativo, de tener más oferta de divisas para bajar la tasa de cambio. Cuando uno revisa lo que es la política cambiaria del gobierno cubano en los últimos 20 años, por ejemplo, pueden ser 30 si lo prefieren, desde la entrada del dólar, nos va a quedar que nunca ha hecho eso. Lo que ha estado todo el tiempo no es intentando crear mejor oferta para que baje el precio del dólar, sino intentando competir con el sector privado para la captura del dólar. Es decir, no hay manera que haya hecho una política monetaria y cambiaria coherente con los objetivos convencionales de una política que al final lo que buscan es mejorar la situación económica. En resumen, la política monetaria cubana nunca ha estado apuntando hacia mejorar el funcionamiento de la economía, es decir, que se cree más riqueza, sino ellos obtener más divisas bajo la justificación de que es para crear más oferta, algo que sabemos que no es cierto. Y por el otro lado queda la política fiscal, que bueno, en el caso de Cuba es muy particular porque las políticas fiscales de los gobiernos tienen que ver con mover dinero del Estado para incentivar la producción. En el caso de Cuba, el gobierno tiene, es el propietario del mayor sistema empresarial, o sea, del estatal, que tiene alrededor de 200 empresas formalmente irrentables, que sabemos que en realidad son más, porque si el gobierno le pagara a los trabajadores cubanos lo que necesitan para vivir, o sea, un salario digno, yo creo que quedarían cuántas, 10, 15, 20, un número, ¿no? Improvisado. Eso nos da idea de que está atado de pies y manos, no puede reformar el sistema empresarial estatal porque ya está caduco en términos de capacidades productivas, y hay toda una cultura de corrupción, de décadas de formación de lo que es el trabajador estatal propiamente, que te pregunta, en vez de cuánto se gana, qué se inventa. Ahora me dicen mucha gente que se pregunta ahora, ¿a dónde viajo? ¿No? O sea, ¿para dónde salgo desde aquí? Pero la esencia es que es una cultura laboral deformada.
Entonces, desde el punto de vista de los mecanismos convencionales de una solución a una crisis económica, no tiene instrumentos posibles. Y de un punto de vista más general, nos queda que hay una economía totalmente destruida, que más allá de esto de lo convencional, no hay un sector que responda ante un estímulo para salir de la crisis. O sea, no hay agricultura, no hay industria, no hay infraestructura ni vial, ni una red eléctrica. No hay algo que funcione en Cuba como para que uno diga, voy a utilizar este sector que todavía está vivo. ¿De que algo funcione? No hay esperanza de que nada funcione porque el sistema de incentivos bajo el cual funciona la economía cubana no permite que algo se desarrolle. O sea, los incentivos desde el punto de vista del liderazgo están centrados en obtener comisiones, en obtener prebendas, en obtener favores políticos, y a su vez las decisiones desde arriba se toman en función de la fidelidad política, no del que va a convertir un sector en eficiente en función de la propia empresa y de los trabajadores. Y nos queda el sector privado como alternativa, pero nos vamos a dejar para después. Ya creo que tenemos a Mario Pentón en línea. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, un honor tenerte en el programa. Miguel Alejandro nos ponía en contexto no solamente la situación actual del régimen cubano y por qué está acá, sino la poca esperanza que hay de que pueda, a menos que cambie el modelo, resolver la situación económica que tiene el pueblo cubano. Hemos visto protestas y hemos visto cómo el régimen ha reaccionado a esas protestas y ha reaccionado dualmente, una reprimiendo y la otra manera es haciendo aparecer cosas que parecían que habían desaparecido de Cuba. ¿Cuál es la alternativa que tiene el pueblo cubano? ¿Cuál es la alternativa que tiene el régimen a corto y a medio plazo ante esa situación? Bueno, es una pregunta muy amplia, muy compleja, porque las alternativas que tiene el pueblo cubano son bastante escasas. Por un lado, si protesta, o va preso o va exiliado. Es básicamente lo que hemos estado viendo. Y por otra parte, el régimen ha dicho claramente, abiertamente, que no quiere cambiar, que no quiere evolucionar, que esto es continuidad, lo que hay, y que el que no le guste, que se suba para la sierra. Así lo han dicho sus voceros oficiales. Y que la orden de combate está dada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que después del 11 de julio del 2021 hemos visto favorecido por el mismo régimen para hacer presión a la administración Biden un éxodo de casi 1 millón de cubanos. Entonces, para no ir lejos, acaban de salir las cifras ahora del paro humanitario. 81,000 cubanos llegaron con paro humanitario a los Estados Unidos en un año. 20,000 han llegado en el mes de febrero de manera ilegal por la frontera. Otro montón de cubanos ha estado entrando a través de CBP-1 y otro montón más de cubanos está en camino en toda América Latina, en todo. Entonces es una situación bastante compleja. Y el régimen ha hecho este cálculo con la esperanza de, uno, que no se le tiren a las calles nuevamente como el 11 de julio, dos, con la esperanza de tener acceso nuevamente a divisas, remesas, viajes a Cuba, pero la realidad es que le ha ido tan mal porque el turismo no se le recupera, incluso el de los cubanoamericanos. Exactamente. Miguel Alejandro ha sido un análisis sobre esto que me parece que es tremendamente interesante compartirlo contigo, con nuestros oyentes, en un programa que habíamos realizado anteriormente, en que esta política casi de obligar a la gente a migrar como solución a los problemas económicos de Cuba, por lo que tú acabas de decir, no solamente no le ha funcionado, sino que ha causado daños dentro de Cuba muchísimo más grandes de lo que nosotros nos imaginamos y de lo que el mismo régimen pensaba. Miguel Alejandro. Hay varios, bueno, al menos yo recuerdo un trabajo y lo he conversado con varios economistas, y es el tema de cómo la migración en Cuba ha representado para la economía. Cuando digo economía no me refiero al gobierno, me refiero a la economía como un concepto geográfico. Claro. Lo que existe dentro de Cuba ha representado un proceso de descapitalización. Recordemos que un elemento, una parte significativa de la demanda de divisa en Cuba es gente que la va a comprar para irse del país. ¿Cuánto dinero ha salido de Cuba para migrar? Y eso se traduce en cuánto dinero se ha dejado de invertir. Hay estimaciones y cuando uno calcula puede tener cifras de miles de millones de dólares que han dejado de invertirse en la producción en Cuba. Es decir, son emprendedores enterrados. No es que todo el que emigró emprendió, sino que todo el capital
que salió de Cuba se pudo haber empleado con mecanismos democráticos para utilizarlos en una reinversión. Entonces, ese es un alto costo. Y personal calificado. Exacto, Personal ese es como calificado. del punto de vista del capital. Y del otro es Capital humano. el capital humano que salió porque, bueno, no hay cifras ni nada de eso, pero uno nota a nivel de las experiencias personales que hay mucha fuerza de trabajo joven y cualificada. Entonces Cuba está quedando en una situación que, aunque caiga el gobierno cubano, el problema demográfico, que además es un problema que están enfrentando, por ejemplo, países de Europa, o sea, no hay fuerza de trabajo suficiente para desarrollar Cuba ahora mismo. No importa que llegue el capital que nos va a llegar para financiar. No hay fuerza de trabajo. Ya con eso no hay nada. Efectivamente. Adelante, Mario. Bueno, y además de esto, hay digamos, un toque político ahí que me llama mucho la atención. Decía la subsecretaria, no le llaman subsecretaria, viceministra, tampoco viceministra, una funcionaria de alto rango del MINREX para Estados Unidos, Joana Tablado, la directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, que los 200.000 que Estados Unidos quería ver en las calles han emigrado. Así dijo ella a la televisión rusa, a Russia Today. Entonces, la apuesta que hacía el régimen cubano porque la administración Biden le quitara las sanciones, lo sacara de la lista de países patrocinadores de terrorismo, todas estas cosas, eso también se les derrumbó. Amén. Es decir, además, han tenido muy mala suerte, además de que son muy brutos, porque evidentemente la administración Biden tampoco iba a estar contenta con que le crearas un caos en la frontera. Entonces, ha sido muy, pero muy complicado el escenario y va a ser todavía más complicado en este año electoral y el próximo año. Ricardo. Mira, a mí me interesa mucho escuchar a Mario y a Miguel Alejandro, que son personas jóvenes como fuimos tú y yo en cierto momento. Roberto, éramos idealistas, estábamos confiados que valía la pena luchar dentro de las posibilidades que tiene uno en el destierro y teniendo que enfrentar responsabilidades familiares, etcétera, etcétera. Y a nuestra manera hacíamos todo lo posible por lo que creíamos era la inevitable liberación de Cuba. Nos sentíamos optimistas. Yo todavía me siento optimista. Yo creo que el espíritu juvenil de esperanza no tiene nada que ver con el calendario, pero me interesa cómo se ven ustedes. Mario, ¿qué edad tienes tú? Tú no has cumplido 30 años, Miguel Alejandro. ¿Ustedes ven un futuro para ustedes criar una familia en Cuba, ayudar a la reconstrucción de ese país, o creen que a lo mejor en algún momento van a tener que tirar la toalla, como ha hecho muchísima gente que se ha resignado a que no, nada, se fueron al destierro y en el destierro lamentablemente van a pasar el resto de sus días? Empiezo con Mario. Adelante, Mario. Bueno, a ver, claro, ya cumplí 30 años hace rato, tengo 37. Bueno, eso no. Sí. Y sí, yo soy muy optimista. Yo creo que estamos viviendo el ocaso total de ese régimen, y si en un momento ha sido débil esa dictadura, es ahora. Creo que los jóvenes como Miguel Alejandro y como tantos otros no creen en ese sistema, eso es evidente, y hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad muy buena para poder hacer un cambio. Lamentablemente, de manera pacífica, ellos cada día dicen, no queremos ese cambio de manera pacífica. Qué triste, ¿no? Porque justamente lo que yo creo que todo el mundo, un denominador común hay es, mira, vamos a cambiar esto no sirve, ya todo el mundo sabe que no sirve, pero no, están ahí aferrados, atornillados al poder. Miguel Alejandro. En términos de que el sistema político cubano cambie, yo realmente sí coincido en el tema del optimismo, por una cuestión ya casi de filosofía de vida, de que eso no puede ser eterno. Creo que ahí está claro, a pesar del riesgo que creo que existe de que se normalice, que ocurran esta serie de, no teorías de conspiración, sino que desde el punto de vista de la ciencia política existe explicación para entender cómo Cuba puede transitar a una democracia simulada, caso de Rusia, por ejemplo, que bueno, que ya no es tan simulada, pero durante mucho tiempo parecía, para muchos, una democracia, y toda esta serie de clasificaciones intermedias a la política. A pesar de ese riesgo, sí creo que
que tiene que caer el sistema, menos a nivel simbólico, y ya después creo que sería mucho más fácil. Ahora, lo que sí me resulta negativo, o sea, en términos de pesimismo, es las posibilidades reales de reconstruir Cuba. Pase lo que pase o cuando pase, el país que vamos a heredar, cuando digo vamos, me refiero a una colectividad cubana, no hay que estar ahí necesariamente, es el equivalente a un país que pasó por varios años de guerra. Yo comparo la Cuba cuando el sistema cayó con la Cuba de 1898 o de 1901. Y ese va a ser el verdadero problema y es donde me preocupa porque desgraciadamente cuando eso ocurra ya no va a ser la época dorada de las ayudas internacionales que hubo en otras épocas. Va a haber que reconstruir un país con los cubanos nada más. Y ese va a ser el gran reto en términos de movilizar capital, en términos de movilizar fuerza de trabajo. Recordemos que Cuba necesita fuerza de trabajo y no es que todo el que está afuera va a regresar porque ya hay una vida, una nueva cotidianidad, incluso una nueva cultura en cierta medida. Y esos son para mí los verdaderos retos, que es que la cubanidad se ponga en función de Cuba para reconstruirla una vez que caiga el sistema. Cuando yo era más joven, y Roberto probablemente le pasó también. Bueno, vamos a una pausa, así que suspendo mi pregunta. Vamos regresamos. Hasta el regreso, que va a ser breve. Regresamos con Mario Pentón y regresamos también con Miguel Ángel Ayes, hablando de Cuba, de una manera que probablemente muchos de nosotros extrañemos por la cercanía de ellos y por el conocimiento también que tienen del tema. Regresamos. Hay un fenómeno que no se ha estudiado sobre el nuevo éxodo cubano, ¿no? Cubanos llegados en la última década aquí a Estados Unidos a través de la frontera principalmente, ¿no? Y que no se han quedado en Miami, no se han quedado aquí en la capital del exilio, han ido a otras partes de Estados Unidos. Y que están repitiendo el éxito que tuvo el primer exilio, el llamado exilio histórico aquí en Miami, donde verdaderamente en aquellos primeros años, después de la nefasta revolución, hubo una prosperidad aquí descomunal en Miami. Esto se está viendo ahora en Louisville, Kentucky. Hay una comunidad de cubanos jóvenes, gente joven, así como tú, Miguel Alejandro, así como tú, Mario. Han puesto negocios verdaderamente sorprendentes en Nashville, Tennessee, en Raleigh, Carolina del Norte, lugares donde uno no se imaginaba. Siempre hubo un segundo exilio cubano, ¿no? Pero era Nueva York, que era a lo mejor Massachusetts. Y entonces yo lo que me pregunto, ¿y esa gente regresaría a Cuba? Y les pregunto a ustedes, a mí cuando yo tenía la edad de ustedes, hace mucho tiempo, me ofendía mucho que algunos queridísimos latinoamericanos, los quiero a todos, soy martiano en ese sentido, me preguntan, pero tú no vas a regresar a Cuba de todas maneras. Yo decía, bueno, eso sería opción mía, regresar o no. Y tú estás viviendo aquí, ¿por qué no regresas al país X? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si efectivamente se produce un cambio en Cuba, en que termina esta pesadilla, todo este masivo éxodo, sobre todo el éxodo reciente, regresaría a Cuba? ¿Tú regresarías, Miguel Alejandro? ¿Tú, Mario? Ok, estamos hablando con Miguel Alejandro Ayes, economista, y también con Mario Pentón, periodista, ambos pues realmente reconocidos y conocedores de la situación cubana. Pero empiezo por Miguel Alejandro, que era quien le dirigía la palabra a Ricardo. Adelante, Miguel Alejandro. Esa es una pregunta que si te la respondo ahora no vale. Yo llevo 6 meses Tienes la opción, acá. si no quieres no te da la gana. Siempre hubo cubanos aventureros que vivían en París, que Amelia Peláez vivió mucho tiempo en París, por ejemplo. Mira, con el tiempo que llevo acá, no te puedo engañar, yo quiero, sí tengo el deseo de regresar. Yo muchos días me levanto y pienso en La Habana, que era el lugar donde yo habitaba en cierta medida feliz, más allá de la dictadura, la represión. Hay un espacio que uno tiene un vínculo emocional, pero yo no sé qué te podría decir dentro de 1 año y medio, dentro de 2. Sería una opción como hombre libre. Claro, también. No estás obligado a hacerlo. Lo que sí me queda claro que yo siento, ese soy yo, ¿no? Una especie de compromiso. En cierta medida yo salí escapando del problema. Y quizás ya no podía hacer más nada, pero a lo mejor algo me va a llamar cuando ya no esté la dictadura cubana y uno sienta eso de voy a continuar lo que dejé pendiente, que eso es una realidad también. Y puede ser el caso de muchas personas, sobre todo porque uno sale de Cuba marcado desde el punto de vista político. Tal vez no porque seas activista político, sino porque uno sabe lo que es en Cuba, no poder decir lo que uno piensa, si no tenga importancia o trascendencia desde el punto de vista de la política, las elecciones y demás.
creo que eso es algo que puede estar marcando también a muchas personas y puede impulsarlos a regresar. Pero bueno, todo eso es muy especulativo. Mario, adelante, Mario Pentón. Para mí, yo creo que ya los cubanos han estado regresando, o sea, en una mínima ventana de oportunidad que se dio en algún momento con esto de las inversiones y tal. ¿Quiénes creen ustedes que son los que están invirtiendo en esos negocios de Cuba? O sea, ¿los chinos, los rusos? No, hombre, no. Quienes están invirtiendo en todos esos negocios son mismos cubanos, algunos más transparentes y más limpios que otros, pero bueno, algunos de los robos de los Medicaid, de acá, etcétera, y esto no lo estoy diciendo al aire, lo estoy diciendo con datos de investigaciones que se han hecho y cosas que he reportado, pero yo creo que sí hay un deseo de invertir en Cuba, pero el día que Cuba sea libre. Esto ha sido una pequeñísima cosa, lo de los pequeños negocios, claro. estos, ¿no? Pero el día que Cuba sea libre, estoy convencido que hasta el que trabaja ahí en el pollo tropical va a querer inventarse su pollo tropical en Cuba y lo va a hacer en su pueblo. Y además tenemos el capital humano y tenemos el dinero, gracias a Dios, para poder, y gracias al trabajo de este exilio que ha sido muy duro, y tenemos las oportunidades para poder hacer crecer ese país. Ahora, lo que nos sobra es la dictadura, en eso estamos yo creo que todos de acuerdo. Y personalmente yo digo que lo que yo pueda aportar, conmigo cuentan siempre. No sé muy bien qué cosa es lo que yo puedo aportar, pero lo que yo aportar pueda vida, aportar hacer, compromiso, aportar futuro. Yo siempre me pregunto. lo que yo pueda hacer, ahí conmigo se cuenta. El otro día tuve esa conversación con unos amigos que me decían exactamente eso, y te ves mudándote. Yo me quiero morir frente a las montañas de Guamuaya, frente al Escambray, ahí en la zona donde se ve el Escambray y la bahía de Cienfuegos. Eso para mí, eso es lo más lindo del mundo, el lugar más lindo del mundo. Y sí, he viajado un montón porque me encanta viajar, pero ese es el lugar más lindo del universo. ¿Cómo se define la libertad en esa Cuba futura para que los cubanos puedan participar, Mario? Y eso es una pregunta que nos hemos hecho en muchas ocasiones aquí en el exilio, porque probablemente los cambios, como nosotros lo añoramos, no lo vamos a ver de forma inmediata, o lo vamos a ver de manera transicional, o vamos a ver un cambio de modelo que confunda muchísimo y que no nos dé muy clara una idea de la libertad, sino que esté contaminada por otras cosas, por controles, por funcionarios del régimen que lo han heredado. ¿Cómo definimos esa libertad? Yo creo que hay que regresar nuevamente a la ley libertad, ¿no? O sea, cuando haya elecciones libres, cuando haya la posibilidad de... Pero si esas elecciones libres las hace Alejandro. Alejandro Castro Espín. Sí, si las hace Alejandro Castro Espín, lo aceptamos. Si son elecciones libres, de verdad, no como las de Maduro aquí en Venezuela, podríamos ver si esas elecciones se pueden hacer o no se pueden hacer, si hay realmente elecciones libres, no lo de Maduro. Claro, porque yo lo que veo es que si hay un personaje, digo Alejandro Castro Espín por decir un nombre, ¿no? Pero que si esos personajes son los que convocan precisamente a un proceso electoral, el exilio cubano, por no hablar de la oposición dentro de Cuba o cubanos dentro de Cuba, pues no creo que van a prestarse a legitimizar un proceso como ese y vamos a caer nosotros en venezolizar el tema cubano. Es aceptamos, no aceptamos, participamos, no participamos. Y en ese debate pues nos vamos a quedar, como se queda muchísimo de nuestros hermanos venezolanos, Miguel Alejandro. Cualquier tipo de instrumento, proceso de transición o democratización que venga, y esto no es algo diabólico, es real, que venga de la propia oficialidad del gobierno, del régimen, va a ser una operación de inteligencia. Lo que quiero decir es que si ya viene por ahí, ya sabemos que están dispuestos a hacerlo porque es un ambiente controlado. Entonces, no creo que una transición pueda venir de ahí. Pero sí creo que, también creo que desde el punto de vista de la libertad que se pueda disfrutar después de que haya un cambio, va a depender mucho del signo y del carácter que tenga la transición política. ¿A qué me refiero con eso? A que si hay que tener una lucha violenta, que es una de las opciones posibles para que el gobierno cubano caiga, eso va a determinar mucho. No lo sé por una cuestión especulativa, bueno, aunque lo es, sino por la experiencia histórica de Cuba. Una lucha violenta para derrocar a Batista,
miren cómo terminó. Y cuando uno ve las experiencias de América Latina puede ver señales de cómo cómo ha sido la transición desde las dictaduras, ha determinado mucho. Una lucha violenta dentro de Cuba sería dentro de facciones del propio régimen, porque desde el exterior no hay capacidad para iniciar un proceso de lucha armada, y mucho menos que ese proceso de lucha armada termine por desalojar del poder a los que lo tienen en estos momentos. Y por lo tanto, nos quedaríamos con un grupo que estuvo comprometido, pero de una manera muy radical con el régimen, que quieren sustituir, ¿no, Mario? Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Además de que no hay voluntad política por parte de ningún estado del hemisferio occidental y por parte de los Estados Unidos de permitir que haya una guerrilla o algo que se forme para poder derrocar al régimen cubano. Es más, la voluntad es de evitarlo si se llegara. Exactamente. Y se produjo, y básicamente fue una alternativa que los cubanos estuvieron en el exilio, considerando hasta bien entrada la década de los 80, para los que creen de que aquí nunca se hizo nada, para los que creen que aquí hubo presos políticos, no tengo otra manera de llamarlo, y hubo muertos hasta la década de los 80, ¿no? Y todavía en la década de los 90, pues hubo investigaciones en las cuales estuvieron involucrados hasta algunos miembros de la Fundación Cubano-Americana por supuestamente, según las autoridades de Estados Unidos, de eliminar físicamente a Fidel Castro, ¿no? Y en eso también estuvo precisamente, cumplió prisión Ramón Saúl Sánchez, porque un gran jurado pues intervino para cuestionarlo acerca de un supuesto atentado en contra de Fidel Castro, en el cual Ramón Saúl Sánchez tenía información, estaba involucrado, ¿no? Eso quiere decir, y eso fue una presencia continua. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención en todo este proceso, y ustedes lo siguen mucho más que yo, es el nivel de incompetencia de los funcionarios del régimen cubano. O sea, y ahora como economista, los bandazos que han dado desde el ordenamiento a la bancarización, son bandazos inexplicables para cualquiera, y tú eres el experto, no yo, pero yo como un observador de las medidas que ha estado tomando el régimen en los últimos años para resolver un problema que lo único que han hecho es profundizarlo, para mí no tienen sentido. La bancarización fue algo realmente sacado de un libro de ciencia ficción. Y por ahí pudiéramos seguir hablando de algunas de las medidas que han tomado el régimen cubano. O es incompetencia, o es que yo no entiendo muy bien cómo funciona la economía cubana actualmente. Bueno, antes de entrar ahí, bueno, lo aclaro por si acaso. Yo no me refería en el tema anterior a un tema de generar violencia en Cuba, sino me refería a la violencia como un proceso doloroso, con muchos presos, mucha más represión. En la medida que sea doloroso, creo que va a limitar mucho después los espacios de libertad, por una cuestión de que uno es humano y que uno arrastra odio, frustraciones. Exacto. Y eso sabemos que genera un ciclo de violencia. América Latina ya lo ha mostrado. Pero bueno, era eso. Ahora, el tema de la economía, yo creo que el proceso de toma de decisiones en Cuba, o sea, la política que hacen, las decisiones, los bandazos, está determinado por dos variables. Una es el límite, ¿no? No voy a usar lenguaje matemático. Los límites que pone, el espacio que determina los intereses políticos. Es decir, hay una élite que tiene determinados intereses y después está como un grupo de tecnócratas traduce esos intereses de una élite en las políticas como tales del gobierno. Saben que lo que están haciendo no sirve. Ahora, hay, como todo, pero sí hay decisiones económicas que yo te puedo decir que responden a errores técnicos que buscaban una cosa y en realidad... Como por ejemplo. Exacto. Un ejemplo es el ordenamiento. Eso lo hemos... El ordenamiento era una medida que buscaba obtener, es como siempre, exprimir a la diáspora cubana a partir de la remesa por un mecanismo muy sencillo. Mantengo constante, creo que lo hemos hablado acá, no recuerdo. Mantengo constante la tasa de cambio y aumento el nivel de precio de la economía. Eso es una forma de devaluar la remesa. Hay que enviar más remesas con misma tasa de cambio por un aumento de los precios. Y eso lo sé, me consta. El famoso error de diseño del que habló destituido Gil no era más que se les olvidó que había una fuga de esa política que era el mercado cambiario informal. Eso fue un error técnico. Lo que ellos buscaban, si recuerda que las tiendas en MLC aparecen después, cuando vieron que eso no funcionó, que el mercado informal estaba absorbiendo todas las remesas, apareció la MLC. Pero el mecanismo original era extraer más divisas y se les fue un detalle. Para mí eso es un error resultado de que los tecnócratas que utiliza el Ministerio de Economía y Planificación están
vamos a decir, adoctrinados, por no decir otra cosa, dentro de los libros de economía convencionales. O sea, hay una incapacidad a veces de tecnócratas y funcionarios de pensar la realidad cubana. Incluso cuando se estudia en Cuba la historia del pensamiento económico cubano, se inventó una sigla muy chea, pero que es real, que es el proceso RAI, que es proceso de recepción, asimilación e innovación. O sea, que los pensadores cubanos, los grandes pensadores 19 y 20, absorbían las teorías económicas hegemónicas, pero pensaban, ¿no? Pensaban en Cuba. Pensaban en cubano. Pensaban en cubano. Y hay una incapacidad que yo noto muchas veces en el discurso público de funcionarios de las ciencias económicas, que lo que están es repitiendo mecánicamente lo que dicen libros de los años 80 y de los años 90. Entonces, es la combinación de las dos cosas. Un mal objetivo de política por parte de la élite que dice, yo quiero esto, y después los tecnócratas que están debajo no tienen muchas veces la capacidad, aunque sí los hay, por supuesto, insisto, son errores, no quiere decir que todo sea, pero esas dos variables se van combinando y van dando las decisiones que vemos todo el tiempo. ¿Hay capacidad en Cuba, Mario, para tomar decisiones económicas? Fíjate, ni siquiera voy a hablar de las políticas, decisiones económicas que logren paliar esta crisis, porque la percepción que yo tengo es que la crisis lo único que la vamos a ver es agudizarse por día, porque no hay alternativas a corto ni a medio plazo para solucionarla, y el régimen no está dispuesto a hacer los cambios, como tú decías anteriormente, para liberalizar sectores de la economía que puedan ser más productivos y por lo tanto empiecen a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano. Es la percepción que yo tengo, pero adelante tú. Yo, y con respecto a lo anterior, no agregaría a todos esos elementos que ustedes pusieron el tema de la corrupción. No estamos teniendo una perspectiva lo suficientemente clara del nivel de corrupción que hay en todos los ministerios de Cuba, en el gobierno de Cuba, y eso es un tema importantísimo, porque realmente, incluso con algunas MIPYMES, y me he topado con algunas historias de estas, cómo el mismo ministerio se pone de acuerdo con la empresa, Cuba no hay licitación ni la cabeza en Cuba, ¿no? Y entonces le dan los trabajos a estas MIPYMES que son de los mismos agentes, de los mismos funcionarios del ministro, de la ministra, de la viceministra, ¿va? Y es todo un nivel de corrupción tremendo y sacan muchísimo dinero. Y estoy hablando con personas con las que he conversado y que me han contado cómo sacan mucho dinero de esto. Ahora, la perspectiva de qué puede pasar para arreglar el sistema electroenergético nacional, para que no hayan apagones, se necesitan por lo menos, solo para arreglar las termoeléctricas, no estamos hablando ya del dinero que hace falta para comprar petróleo, más de 10.000 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿De dónde vamos a sacarlo los cubanos en un futuro? ¿No? Sí, hay que ir haciendo cuenta. Estamos heredando un país destruido por completo. No, pero digo, el régimen. Estoy pensando en el régimen. Claro, lo que tú estás, te entiendo. Estoy pensando en el régimen porque estamos diciendo, bueno, ¿tiene alguna perspectiva, alguna alternativa? O sea, el régimen no tiene ese dinero, ni lo va a sacar de ningún lugar. Los rusos, que son los únicos que le pueden dar, porque los chinos no quieren darle, porque a no ser por las bases estas que sacó The Wall Street Journal que querían hacer. Pero los rusos lo que están haciendo es perdonándoles deuda, les dejan ahí un poquito, pero los rusos no están en capacidad para darles dinero. No. Y los chinos no quieren porque no pagan. Por supuesto, Occidente ni hablar. Entonces, el idilio aquel del fin del raulismo del 2010, por ahí, donde le perdonaron un montón de deuda externa, eso ya pasó, porque la gente sabe que, mira, no vas a cambiar nada. Al final no cambiaste nada cuando podías. Entonces, sí, efectivamente estamos heredando un país en quiebra completamente. Y es verdad, es como dice Miguel Alejandro, estamos heredando la Cuba de 1898. Y sin Cuba libre. Efectivamente, la Cuba aquella que heredó la República después de la última guerra de independencia era una Cuba arruinada. Claro que tuvieron una intervención americana que quizás ayudó a paliar algunos de los problemas, ¿no? El mayor problema, Ricardo, y tú y yo lo hemos hablado, el mayor problema que tenía Cuba en 1898 era el problema de la salud. ¿Sí? O sea, Cuba estaba siendo diezmada por la fiebre amarilla y por el paludismo y por cualquier cantidad de cosas. Y lo que y estábamos exportando precisamente a Estados Unidos muchos de estos problemas sanitarios. Y la primera intervención ayudó a resolver gran parte de esos problemas y por supuesto Finlay
descubriendo el tema pues, de cómo resolver la transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito, ¿no? Pero sin lugar a duda marcó una diferencia esa primera intervención, sobre todo, Ricardo. Efectivamente, habría que echarle otro vistazo a aquella intervención americana. Yo estoy en contra de las intervenciones Ricardo, de países grandes, te hago un comentario rápido. pequeños, ¿no? Pero una de las cosas que la izquierda intelectual que había en Cuba, y era predominantemente izquierda, decía que, ¿cómo se llamaba aquel interventor? Mr. Magoo. Era el que nos había sembrado la hierba mala de la corrupción en Cuba. Mira, de eso mismo, rápido, la propia historiografía oficialista cubana, no sé, porque así lo estudié en la escuela, le llama a la intervención, dice que después hay un proceso de saneamiento de la isla donde claramente, esto lo dio sentado en un aula cubana, se trajeron, o sea, no es que esté defendiendo, sino que desde la propia historia oficial se reconoce que crearon ayudó en algo, tuvo un proceso un aspecto positivo de alcantarillado y de sobre todo de atención médica, eso mismo, la salud de las personas, así que algo dejó por suerte. Es que ni siquiera se pueden ocultar, porque de dónde salieron los maestros que estudiaron aquí en Harvard, se los llevaron después para allá, para cada pueblito de esto de Cuba a dar clases. No, la verdad que fue modélica la intervención, pero la verdad es que también estábamos ante un Estados Unidos pujante, un Estados Unidos lozano, que estaba buscando su lugar en el mundo. No, y que simpatizaba, sobre todo la prensa aquí, con la causa de independencia. Parte de la intervención americana fue impulsada por la prensa aquí, que reportaba sobre la reconcentración de Weyler, etcétera, etcétera. Había un estado de opinión pública en Estados Unidos en aquel tiempo muy favorable a ayudar a los cubanos a alcanzar su independencia. Hoy yo creo que la mayoría del pueblo americano y sobre todo de la clase política no quiere ningún tipo de intervención que afecte el bolsillo. Una de las cosas, ya abusando de ustedes y agradeciéndoles, estamos con Mario Pentón y estamos con Miguel Alejandro Ayes. Ya abusando de ustedes, para terminar este programa, y ojalá que se repita, ¿no? Porque no tenemos la oportunidad siempre de tener personas que manejen el tema cubano con la profundidad, la seriedad que ustedes lo manejan. Pero ya para terminar, ¿cuál es el papel que debemos tener los cubanos en el exilio ante lo que está pasando en Cuba en estos momentos? ¿Podemos aportar algo? ¿Podemos ser...? Porque sin lugar a duda, Miami ha tenido un peso tremendo en lo que ha pasado en Cuba en los últimos 65 años. ¿Podemos aportar algo? Y si pudiéramos aportar, ¿qué es lo que ustedes creen que pudiéramos aportar? No solamente nosotros como conglomerados, sino a través también de la influencia política que sin lugar a duda tenemos. Empiezo contigo. Claro que se pueden aportar muchas cosas, pero me voy a referir solo a una, que es una de las que yo más énfasis le hago siempre, y es el tema de que, mira, yo creo que en Cuba, oficialistas y no oficialistas, todo el mundo está claro de que eso no aguanta más, dicho así fríamente. O sea, yo conozco muchas personas un grupo de personas que trabajan dentro de las instituciones, y igual hay un estado de opinión generalizado de que hay una crisis y que eso no aguanta más. Después discutimos los que se creen que es lo que ellos le llaman bloqueo y demás. Y yo creo que lo que le falta a Cuba, sobre todo, es más que soluciones, algo llamado horizonte, algo por lo que luchar, y eso se perdió en Cuba. Si todo el mundo quiere que se caiga, todo el mundo, la mayoría, o que haya un cambio, no importa el signo, el punto es cómo va a ser, qué va a haber. Han perdido la fe. La fe. Y esa fe se construye en una especie de sueño cubano. Ahora mismo Cuba no tiene un sueño cubano, algo medianamente concreto. No estoy hablando de un programa de 10 puntos ni nada que se parezca. Estamos hablando de un horizonte posible. Y yo creo que trabajar, al menos desde aquí, en la comunicación de cuál puede ser la Cuba que se puede tener realmente sin especulación, sin misticismo, es algo real, porque eso le da a la gente por qué van a salir, para qué van a salir a las calles. No es que yo quiera, voy a hacer esto para que tú salgas, sino que te estoy brindando algo desde lo que puedo hacer. Pero yo no voy a decir a la gente, ve a la calle, pon tú el cuerpo, pero te puedo decir, mira, este es el país que podemos soñar juntos, sobre todo porque se supone que está más cerca que antes de ese país que puede venir. Por ahí más o menos. Mario. Y creo también, además, me sumo a lo que dice Miguel Alejandro, pero además creo que es que lo que pasa en Cuba se siente en Miami, lo que pasa en Miami se siente en Cuba. Y esa es la misión nuestra como exiliados, hacerle saber al cubano que está en la isla
que una Cuba mejor es posible, que ese sueño cubano sí existe y se ha logrado, se ha construido aquí en Miami y que se puede replicar en Cuba, que se puede hacer un excelente, Oye, un y excelente repito, país. investiguen eso y se está construyendo en Louisville y en Nashville. Es que yo creo que Sí, Por voy cubanos por de la allá. generación de ustedes. yo creo Voy que por falta. allá. Adelante, Voy por allá perdón. este mes Qué bien. por Kentucky, que hay un montón de cubanos Uf. que me siguen allá a través de las redes sociales y es impresionante lo que han construido. Exitosos. Sí, es impresionante. Yo creo Y- que uno de los problemas que tenemos, ¿no? Es que nos hace falta alguien creíble para los cubanos que venda ese sueño. Martí lo fue en un momento dado, lo fue con todas las controversias, con todos los problemas que hubo. Había líderes exilados cubanos en diferentes etapas que tenían la capacidad de transmitir esa esperanza, esa posibilidad. Artima lo fue en un momento dado, lo fue el Movimiento de Democracia, Basulto en la década de los 90, lo fue la Fundación Cubano-Americana. Jorge Mascanosa, sin lugar a dudas, tenía la capacidad de transmitir esperanza. No tenemos ahora nadie en el exilio que esté transmitiendo esa esperanza. No lo es tenemos. verdad. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Mario, que lo que se necesita es decirle al pueblo cubano, hay esperanza dentro de Cuba, no hay porque la única posibilidad que el cubano tiene en estos momentos de mejorar su situación es huyendo. Y hasta que no vea una alternativa dentro de Cuba, no va a haber cambio dentro del país. Mario, muchísimas gracias por Gracias tu a los trabajo periodístico desde 14 y medio y desde el exilio, que lo has hecho con un profesionalismo y una pasión digna de admirar. Así que muchísimas gracias por tu comparecencia en el día de hoy acá. Gracias a ustedes. Como que no, y a ti muchísimas gracias, sin lugar a dudas. Es una visión fresca, original, no contaminada, que es importante compartir con nuestros oyentes. Miguel Alejandro, muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias a usted, gracias a Mario también. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.